Te voy a mostrar un flujo de trabajo a la hora de ilustrar en capas, en Illustrator. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer es sacarle el fondo a esta imagen. Te he mostrado en otras cápsulas una manera rápida de hacerlo, que siempre recuerda, modo escala de grises, perdón, modo CMYK, me voy a canales, controlo comando clic ahí en CMYK, luego invierto la selección, comando Shift, comando o control Shift I, y lo que voy a hacer en este caso es que voy a crear una nueva capa, la cual voy a rellenar de negro al 100% y yo tendría esta capa, ¿no es cierto? Cosas que te recomiendo para cómo vamos a trabajar es con el pincel, ojalá lo más duro posible y en un grosor bastante pequeño, voy a pintar ciertas zonas que están abiertas, como por ejemplo esa zona de ahí, ¿ya? Entonces lo pinto y quiero identificar zonas que posiblemente en la ilustración estén abiertas. Puede que se me haya ido alguna, pero creo que con eso bastaría. Siempre te recomiendo trabajar en capas, ya capas distintas. Entonces también ser ordenado. En este caso se van a llamar líneas. Líneas que con este efecto de superposición de colores puedo pintar de un color, por ejemplo rojo. Ahora, lo que te quiero mostrar es el trabajo de tramas, ¿ya? Para trabajar con tramas, te dejé dentro de una carpeta, que es esta, métodos a ilustrar, unos brushes o unos pinceles que se llaman halftones and screen tones. Ya eso los pueden encontrar también buscando Kyle's Brushes en Google y aparece una página de los brushes que son parte de Adobe formalmente. Entonces yo los descargué gratis desde ahí. Teniendo eso ahí, lo que yo hago es que me voy a ventana, pinceles, y dentro de pinceles lo que hice fue cargar esta carpeta de medios tonos, que son estos de acá. Y para cargarlos tienes que irte al menú hamburguesa de la ventana pinceles. Y acá tienes que poner importar pinceles. Y en importar pinceles pones ese iconito o ese archivo que descargas desde Kyle's Brushes de Adobe. ¿Ya? Cuando tú los tienes importados, se te van a abrir, ¿cierto? Carpetas y los que vamos a utilizar es la carpeta que se llama Screen Tones. Los Screen Tones son una serie de medios tonos que vienen desde el lenguaje de la imprenta, ¿ya? Y las tramas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir pintando bajo esta capa que son líneas, líneas que no tienen fondo. Le voy a poner, por ejemplo, acá medios tonos. Siempre recuerda trabajar de forma ordenada. Y ¿qué quiero hacer? Quiero ir pintando con la brocha, pero acá voy a ir escogiendo. ¿Dónde estaba pinceles para que me quede siempre abierto? Ventana, pinceles. Y este lo voy a poner de forma flotante. ¿Ya? Entonces, creo que me faltó también los... Se me perdió ahora. Denme un segundito. Y ahí está. Es que una cosa es ajustes del pincel y la otra es ventana pinceles. Que estas dos las quiero tener amarradas. Eso quería. Ya, entonces voy a escoger algunos de estos pinceles que me parezcan que hay líneas verticales, diagonales, con otras texturas, pero me interesa los medios tonos. Y dentro de los ajustes del pincel, lo que es súper importante es esta opción que es la escala. La escala nos permite ir dibujando tramas, después voy a borrar esto, de diferente tamaño, más pequeños o más grandes. Y esto también enriquece mucho el tipo de ilustración que nosotros hagamos. Voy a
voy a borrar lo que tengo dentro de esta capa. Y lo que voy a hacerle a esa capa es que le voy a poner una superposición de colores que sea un color que sería, por ejemplo, mi segunda tinta. Imaginémonos que estamos trabajando con amarillo. Entonces, cuando estoy trabajando con amarillo, lo que yo puedo hacer son varias maneras. Uno sería ir pintando, ¿cierto? De esta forma, y acá yo podría agrandar un poquito la escala para que se note más. Podría ir pintando con un medio tono y para clarificarlo de hecho más todavía voy a crear una capa de color uniforme blanca para que sea como el color del papel y ahí se note más. Eso. Entonces voy pintando. Te fijas en la capa que dice medios tonos. Si me arrepiento, comando control A, borro y sigo pintando. Que me arrepiento y quiero cambiar la escala, cambio la escala en los ajustes del pincel. Ahora, yo he encontrado una manera más rápida de hacerlo, que es ir a la capa de líneas y con la varita mágica es ir seleccionando ciertas áreas y luego vuelvo a la capa de medios tonos y ahora paso el pincel sin ningún tipo de miedo para trabajar de forma más rápida. Y lo mismo podría hacer, por ejemplo, en la capa donde están estos cielos de acá, con control, con shift, eh, voy seleccionando lo que quiero que tenga medios tonos. Y acá, por ejemplo, podría escoger otra capa, porque estos podrían ser medios tonos amarillos, y crear una nueva capa que sean medios tonos rojos de mi segunda tinta, ¿no es cierto? Y esta le voy a aplicar una superposición de colores, que sería el rojo. Y acá voy a trabajar con una escala menor, con el pincel. Y como ya tengo esa selección hecha, sencillamente debería... Me parece un poco grande todavía. Todavía está muy grande. Ahí sí. Empiezo a pintar todo lo que está dentro de mi selección. Si te fijas, me faltó seleccionar esta parte y esta parte de acá y esta parte de acá y vuelvo entonces a mi capa que tiene una superposición de colores. Cuando tiene superposición de colores, yo sugiero siempre pintar de negro y ese rojo se superpone sobre el negro, ¿ya? Entonces tienes, por ejemplo, eso. Otra opción que podrías encontrar, voy a quitarle el ojito a esta, es ponerle una textura que venga externamente a los pantalones. Entonces, lo que tengo en esta carpeta guardado es una textura de un periódico, por ejemplo, y voy a seguir la misma idea que era comando control shift, no, perdón, comando o control y apretar el canal RGB, invertirlo, y esto comando o control J, entonces tengo esa textura y lo que puedo hacer es que esa textura de ahí la copio la pego en alguna parte de la ilustración que quisiera poner como textura. Entonces, por ejemplo, imagínate que quisiera texturizar los pantalones y lo que haría sería ponerla acá abajo, le puedo con Alt arrastrar la superposición de otra capa, por ejemplo que quisiera que fuera amarillo, entonces copio ese efecto con Alt arrastrándolo, lo llevo hasta ahí y ahora tan solo debería seleccionar la capa lineal donde quiero reservar ese área, ¿ya? Y luego con esa selección sugiero, para no destruir la capa, sino que tan solo enmascararla, apretar el clic de máscara. Si es que por alguna razón quisieras aumentar el área de esa máscara, lo que yo recomiendo es con un pincel normal, dentro de la máscara, con color blanco,
seguir pintando, o si hubieras cometido algún error con color negro, puedes ir sacándole pedazos a esa máscara y luego tú puedes hacer eso, o tú puedes cambiar la superposición de los colores. Estamos trabajando solo con dos, entonces por ejemplo podrían ser cosas de ese tipo. Ya, esta es una manera de también ir trabajando ilustraciones que vienen desde un trabajo lineal, y dentro del trabajo y dentro del trabajo lineal tú puedes trabajar por capas con medios tonos, texturas, etcétera. Y recuerda siempre ser ordenado, ¿ya?